Precioso es tu nombre, Señor. Que los que estamos aquí podamos recibir tu palabra, ser bendecidos y ungidos por tu palabra. Llévanos con bien este día. Sí, Señor. Así sea, Señor. Así sea, poderoso Dios. Así sea, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Vanessa. Vamos a tener un tema bien lindo esta mañana. Distinto. Y el otro domingo tenemos al hermano Hernán. Y el siguiente, si Dios lo permite, vamos a iniciar un estudio profundo sobre la carta a los romanos. Toda la carta, dentro de 2 domingos, que nos va a durar, no sé, tal vez todo el año. ¿Verdad? Porque la idea es oír palabra de Dios y no de hombre, ¿verdad? Que Dios nos ayude a hacer eso. Busque Lucas capítulo 19. No le doy todavía el versículo para que podamos escuchar una pequeña introducción. Lucas capítulo 19, verso... Bueno, todavía no le digo. Qué maña, ¿verdad? Lucas 19, ahí téngalo. Lucas 19. Esta semana me vino a la mente este tema. La razón por la que Jesucristo vino al mundo. Al Dios permitirme, en su gracia, hablar con gente que está a punto de morir, me ha tocado hacerlo para mi Señor, porque para Él trabajo yo. La gente piensa que uno no trabaja, hermanos. Este es el único oficio donde el mundo, ¿verdad?, considera que no es trabajo. Así le dijeron a Jesucristo también, posiblemente, que era un vago, un don nadie, un sin oficio. Pues el ser humano terrenalmente está acostumbrado a cualquier otra cosa, menos a los negocios del reino de Dios. ¿Cuántos han oído esa frase? Los negocios, en los negocios de mi Padre, dijo Jesús, tengo que trabajar. ¿Qué quiso decir con eso el Señor? ¿Qué hace Dios? ¿Está desocupado Dios quizás en una hamaca? ¿Tiene siglos de estar acostado Dios? ¿No hace nada? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hacía Jesús antes de venir a la tierra? ¿Qué vino a hacer aquí? ¿Y qué hace hoy? Todo eso usted tiene que saberlo. Porque cuando Jesús dijo esa frase, yo me siento tan identificado en ese sentido, porque le digo, Señor, yo estoy a tu servicio y tengo que estarlo para cualquiera que me requiera. Y cualquier cosa, como una vez una persona que había estado 10 años en Mariona, no es mi fuerte, hermanos. Pero ¿qué va a hacer uno, pues? Y me dijo, mire, yo quisiera que le vaya a predicar a mis amigos de Mariona. De veras, sí, ahí está mi cherá, 10 años estuve ahí, va para 30, pero me convertí al Evangelio. Lo invitamos en la colonia Miramonte, algunos habrán estado ahí. Fabricio creo que se llamaba el muchacho, un testimoniazo tremendo de cambio. Y bueno, para él es natural el hecho de que el pastor va a ir y va a predicar. Así que, por única vez hasta este momento, entré a ese recinto y vi que la vida ahí es un infierno. Y vi gente como la edad de mi papá, que me decían, tengo 30 años de estar aquí, tengo 20 años de estar aquí, tengo 15 años de estar aquí. Y todas las peticiones eran, por favor, ore por mí, que pueda salir. Ore por mí. Estoy hablando de evangélicos, porque ahí hay iglesias adentro. Y entonces fui a una de las iglesias, ¿verdad? Y se llenó el culto, se llenó. No como los cultos normales de la iglesia hoy que cuesta llenarlos. Ahí se llenó. Y sin instrumentos y sin micrófono, cantaban como que era el último día de su vida. ¿Por qué?
Porque cuando no tenés nada, Dios se convierte en tu todo. ¿Me entienden? Yo sé que ustedes me entienden, pero ver eso, hermanos, es bonito. Y uno dice, oh, chica, y allá afuera, ¿cómo cuesta vivir esa alabanza que cantamos? Te daré lo mejor de mí. Mucha gente después que sale de los penales y de los hospitales se olvida de Dios. No todos, pero muchos se enfrían por la cantidad de distractores que hay afuera. Por eso Toby, papá, decía en la cárcel y en el hospital, Dios habla en estéreo. Así decía Toby, papá, y estoy totalmente de acuerdo con él. Porque en la necesidad es que el ser humano busca a Dios. Así que Dios me ha permitido cosas así. Un día hablé con un tío de Romy, hermano de mi suegra, don Abelardo Torres. Estaba invadido de cáncer. Uno tiene que ignorar lo que pasa en el cuerpo para hablarle al alma. Porque en otras ocasiones, en algún momento me tocó hablar con alguien que esté en coma. Por ejemplo, la ex esposa de Tommy, se acordarán ustedes, Raquel, estaba en coma cuando me llevaron allá a maternidad. Ella quedó en coma después del parto porque se fue en sangre. Entonces casi que se muere, estuvo un hilo de morirse, ¿verdad? Murió una parte de su cerebro, por eso todavía es inválida, ¿verdad? Pero estando en coma le hablamos palabra y solo vi que salieron unas lágrimas en coma. La persona parece inconsciente, pero el alma oye. Nunca se detenga a hablarle de Cristo a alguien. Puede ser en el último momento, ¿verdad? Así que, hermanos, esa gracia, pues, son los negocios de mi Padre, los negocios del reino de Dios. Siempre hay gente que cuestionará y dirá, ¿por qué no hace otra cosa? ¿Por qué no se busca un trabajo? ¿Por qué no hace aquello, esto, lo otro? Me imagino que a Jesucristo, a sus discípulos, también les dijeron lo mismo. Pero Jesucristo, pues, dijo, y esto es solamente un pequeño recordatorio, en los negocios de mi Padre me es necesario andar. Y Jesús lo dijo, ¿a qué edad? 12 años cuando Él fue al templo y se presentó, porque los judíos presentan a los varones a los 12 años. Así que Él, pues, entregó su vida y dio modelo de todos los trabajos que hace Dios, ¿verdad? Así que, hermanos, pero Lucas 19 nos habla de algo. Dios quiere hacer algo. Y la razón por la que Jesucristo vino y Jesucristo hizo muchas cosas. Pero en este pasaje que vamos a ver, hay una razón muy linda. Quiero antes de eso decirle también lo siguiente. Oiga esta palabra. Piense en alguien esta mañana que usted considera un pícaro. Piensen todos en un joven, adulto, anciano, hombre, mujer, que usted considera una persona deshonesta. ¿En quién pensaría usted? No me diga el nombre, por favor. Piense quién podría ser catalogado como un ladrón o como un político corrupto. Parece que toqué la llaga en el día señalado. Anda Pacho el río, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver si estamos dispuestos a lo que Dios dice entonces. Piensa en alguien que es ateo, que no cree en Dios, que es un vulgar. Piensa en alguien que usted considera es una persona sucia de labios o de su vida, un adúltero, una adúltera, alguien que usted no creería que va a cambiar jamás. ¿Sabía usted, hermano, punto 2, que el Evangelio de Cristo tiene un énfasis especial sobre esa clase de personas? Bien. Punto 3. Esa clase de vidas, cuando son tocadas, hacen ver mejor la gracia de Dios. La gracia salvadora de Dios y el amor incondicional de Cristo. Hoy sí, Lucas 19, verso 1 al 10. Traje la versión lenguaje sencillo.
Y le leo. Jesús entró en Jericó. Ahí vivía Zaqueo, un hombre muy rico, que era jefe de los cobradores de impuestos. O sea que él cobraba, era jefe, tenía pues una pandilla de cobradores. Y él era el jefe que cobraba impuestos para el imperio romano. Vale. Verso 3, Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús. O sea que a Zaqueo le interesó el tema de Jesús. Pero no podía verlo, pues era muy bajito, dice. Y había mucha gente adelante de él. Imagínense un chamaquito chiquitito queriendo ver el concierto. Entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar. Él se adelantó y dijo, aquí van a pasar Jesús con su gente. Y entonces, dice, para poder verlo se subió a un árbol de higos, dice esta versión. Es como un poquito más específica esta versión. Se subió a un árbol de higos. Quiero que se dibuje ese momento. Él está en un árbol. A mí me gustaba mucho en mi niñez, en mi juventud, subirme a árboles. Me subí a árboles muy altos, de los cuales hoy, aunque me dé $100, no me subo. ¿Verdad? Muy altos, le dio 3, 4, 5 pisos, árboles de mango, por frutas, por diversión. Gracias al Señor, nunca me caí, hermano, salvo de un almendro que estaba fuera de la casa, que tenía la altura como de este techo. Gracias a Dios caí en la grama y reboté primero en una rama y después caí. Dios me salvó de los árboles más grandes. Pero este hombrecito se subió a un árbol, dice, y verso 5, cuando Jesús pasó por ahí, miró hacia arriba y le dijo, mire Jesús directo a Zaqueo, Zaqueo, bájate ahora mismo, porque quiero hospedarme en tu casa. El nombre sabía, como todos lo saben. Imagínate, quiero hospedarme en tu casa. Luego dice, Zaqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. Cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar y a decir, eso nos cuesta, ¿verdad? Y a decir, ¿cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre sin vergüenza? Entonces, después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si he robado algo, de hecho algunas versiones dicen, y de lo robado, devolveré 4 veces esa cantidad a cada uno. O sea que tenía mucha riqueza, hermano, para dar 4 veces y regalar la mitad a los pobres de todo lo que tiene alguito, ¿eh? Bueno, verso 9, ¿qué respondió el Hijo de Dios? Desde hoy, tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Yo, el Hijo del Hombre, he venido a buscar y a salvar. ¿Qué dice? Dígalo fuerte. Lo que se había perdido. Aquí dice, a los que viven alejados de Dios. Así es. Ahora vamos poco a poco, vamos a explicar esto, hermanos. Esto no es así nomás. Este es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que vino a buscar y a salvar a los que otros descalifican. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y a los que están lejos de Dios. Zaqueo es un político con una posición estratégica como cobrador, un hombre corrupto, vendido a los intereses de Roma. Pero algo pasó en Zaqueo, hermanos, y él tuvo un gran interés cuando escuchó hablar de Jesús. Y ese interés se convirtió en una cena en su casa, en la cual Jesús fue el que lo invitó a él. Imagínense, Jesús tenía el interés de ir a donde Zaqueo. Jesús no lo despreció. Jesús le extendió su mano, fue a su casa, lo ministró. Estamos hablando que cenaron, platicaron,
toda la familia de Zaqueo estaba ahí, Jesús lo perdonó y hubo una evidencia del arrepentimiento de Zaqueo. O sea que ahí hubo una plática en la que Zaqueo confesó sus pecados, ¿verdad? Y Jesús lo perdonó. Mire todo lo que pasó a escondidas y en oculto, mientras la gente, criticando y murmurando, decían: ¿qué va a ir a hacer Jesús a la casa de ese hombre corrupto? Por eso yo le dije, piense en alguien que usted considere un pícaro, un deshonesto, un corrupto, un ladrón, un político, que usted descalifica de la salvación o de que sea una persona que va a ser restaurada, un ateo, alguien sin Dios, un vulgar, un adúltero. Esta situación era la de Zaqueo. Mas algo pasó, hermanos, en la casa de Zaqueo, mientras la gente afuera decía: Jesús no debería ir a la casa de ese sinvergüenza. Ese hombre no creo que cambie. Esa persona no creo que tenga nada que ver con lo que Jesús predica. Y todo era crítica y murmuración. Porque la gente, hermanos, siempre va a recordar tu pasado. Siempre vamos a recordar más el pasado de las personas que lo que Dios es capaz de hacer. Es poca la gente, hermanos, que es testigo de este tipo de encuentros con Dios, de conversiones milagrosas. Es poca la gente que se da cuenta del toque de Dios en una persona descalificada. Porque la mayoría se pierde en eso por no creer que Cristo puede tocar a cualquiera. Uno, hermanos, al hablar con personas como le estaba contando, debe dar por sentado que la obra de Dios puede suceder en el último instante de la vida de la persona. Debes estar dispuesto a hablarle a cualquiera. En la célula un día contábamos acerca del gordo Porcel. Él era famoso por un programa de picardías. Recogió millones quizás con eso. ¿Quién diría que el gordo Porcel iba a llegar a Jesucristo? ¿Quién diría? No lo sabemos. Hugo Chávez sufrió un juicio en su mismo cuerpo por maldecir al pueblo de Israel. Y Dios, que da oportunidades. Oí decir que un ministro, ¿cómo le llaman? Sí, un ministro, posiblemente un pastor o un evangelista, no sé, estuvo en los últimos días de su vida en el hospital hablándole. Y fue, dicen, alguien que tuvo palabras en el entierro de Hugo Chávez. Para cualquiera que está afuera del hospital y no oye esa plática entre Hugo Chávez y el ministro o el reverendo, Hugo Chávez se condenó, ¿verdad? Fue quizás un ejemplo de lo que no se debe hacer con el pueblo de Dios y de un juicio de Dios, claro, pero como Dios da oportunidades, hermanos, antes de morir, si él hubiera tenido o tuvo, no lo sabemos, pero si tuvo un arrepentimiento, pregunta, ¿lo perdonaría Cristo? Sí. Lo perdona, hermano. Aunque todo el planeta se quede murmurando y criticando que es un hombre malcriado, corrupto y digno del infierno. Eso es lo que sucede aquí. Pero Zaqueo estaba apartado para gustar la gracia y el perdón de Dios. ¿Por qué estaba apartado para eso? Porque Jesús le dice, mire, tú eres un verdadero descendiente de Abraham. ¿Saben qué significa eso? Que todo aquel que entraba a la fe en Jesucristo tenía una descendencia del padre Abraham que le creyó a Dios. O sea, todo aquel que le cree a Dios es descendiente de la fe que tuvo Abraham. Porque él es el padre de la fe. Amén. ¿Cuántos están despiertos? Amén. Entonces, mire el elogio que le da Jesús. Tú eres realmente alguien designado para salvación, aunque te has ocupado de robar y de la corrupción y te gustó el dinero mal habido y trabajas para el imperio y qué sé yo, y has malversado fondos. Mire, ¿sabe? Una vez el Espíritu Santo, yo se lo he dicho, me dijo que orara por uno de los expresidentes que está preso. Yo no sabía que iba a quedar preso, pero me dijo que orara por él, que Dios le iba a hablar.
Hace un rato dijimos que en la cárcel y en el hospital Dios habla en estéreo, decía Toby papá. Y yo no dudo que en lugares así muchos han escuchado la voz de Dios y Dios ya los perdonó, aunque el mundo no los perdone. Pero Dios ya los perdonó. Pero yo no estoy hablando de preferencias políticas, señores. Estoy hablando del amor de Dios que sobrepasa todo color y preferencia. Tenemos que tener claro que el Evangelio de Jesucristo, como lo hemos predicado en los domingos pasados, sobrepasa multitud de pecados y defectos. Amén. Que el Evangelio de Cristo es el amor de Dios, reflejado en su mensaje. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Qué tremendo. El Evangelio alcanza a cualquiera. Jesús le da ese elogio y le dice, tú desciendes de Abraham. Estabas apartado para este momento. Verso 8 y 9, después de la comida, que Zaqueo confiesa, quizás después de oír el mensaje de amor de Jesucristo, dice, verdaderamente yo he pecado. Se despierta la conciencia de pecado en Zaqueo. Oiga esto. Y dice, la mitad de todo lo que tengo devolveré o daré a la causa de los pobres. Y si he robado algo, lo devolveré 4 veces esa cantidad. ¿Saben qué es eso, hermanos? Número 1, eso es un arrepentimiento verdadero. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, hay frutos de eso. Hay evidencias de cambio. No toda la gente tiene un arrepentimiento verdadero. Tal vez no todos los zaqueos se van a convertir. Tal vez no toda la gente que está en una vida de mundo y de maldades va a llegar a Cristo. Pero nuestro deber es aperturar la posibilidad a que eso suceda. No descalificar a nadie, hermanos, por lo que haya hecho o no haya hecho. Porque el amor de Dios lo alcanza. Punto 2 aquí. ¿Quién de los cristianos evangélicos está dispuesto a dar la mitad de sus bienes que ha producido en su vida a los pobres? Casi nadie. Este hombre está haciendo más que lo que muchos de los que ya estaban en Cristo o muchos cristianos podrían hacer. Y eso es porque muchas veces, hermanos, al que mucho se le perdona, mucho agradece y se entrega más que otros que están adentro del Evangelio. Amén. Mire qué lindo. Muchos llegan a dar más de lo que los que estamos adentro damos por la causa del Evangelio. Y eso es, ¿por qué, hermano? Porque están más agradecidos con Cristo. ¿Cuántos están agradecidos con Cristo aquí, hermanos? Están agradecidos estas personas que han fallado, y lo he visto, muestran una evidencia mayor de gratitud al Señor Jesucristo. Qué bonito, ¿verdad? Y si he robado algo, lo voy a devolver, dice. Pero no voy a devolver solo lo que robé, lo voy a dar 4 veces más. Así que esa es la evidencia, hermano, de que este hombre tenía un arrepentimiento verdadero y genuino. Y entonces es que Jesús dice, esto es lo que yo vine a hacer. Por ellos vino Jesús, a buscar y a salvar a los que están descalificados. Usted oye esto esta mañana, pero lo que debemos hacer es llevarlo a la práctica. Amén. Llevarlo a la vivencia. Por eso le dije, piense qué personas para usted, o piense si Dios le ha acercado personas así, o qué hace usted cuando la gente condena a alguien y lo señala y lo encarcelan o lo quieren lapidar, o cuando un gobernante X comienza a tirarle a todos los demás. Hermano, la gente se apasiona por los gobiernos, pero siempre habrá una mentalidad corrupta en el ser humano. Siempre, por mucha cosa buena que haga alguien,
¿verdad? Y sin duda, en cada situación, en cada gobierno han habido cosas buenas y cosas malas, porque el ser humano es imperfecto. Amén. No vamos a hallar perfección. Pero hermano, lo que necesitamos hacer es, de aquellos que han sido condenados, hermanos, debemos orar por ellos. Siempre nuestra oración debe trascender el juicio. Amén. Fíjense que hay un versículo en la Biblia que dice así: la misericordia, se lo dije hace 1 o 2 domingos, triunfa sobre el juicio. ¿Usted sería capaz de ir a hablar con cualquiera de los exgobernantes del país y hablarle del amor de Dios? ¡Qué silencio! Usted sería capaz, seríamos capaces de ir a Mariona y hablarle del amor perdonador de Jesucristo. ¿Sería capaz usted de perdonar, y no solo perdonar al que te falló o te hizo algo, sino que más allá, hablar con esa persona de la restauración que Dios puede hacer en él? ¿Sería capaz de pasar por alto el daño que le hizo? Ese es el mensaje de esta mañana. No solo leer historias bonitas, sino que, hermanos, ser capaces nosotros de vivirlas también. Amén, hermanos. Amén. Ser capaces de vivir esto. Siempre he pensado, hay gente que es grosera, tosca, que ha sido grosera con uno, tosca, malcriada, despreciativa, que ha hablado mal de uno. Jesucristo tuvo a un Judas. Póngale coco a esto. Jesucristo llama a 12 discípulos, entre ellos a Judas. Y quizás al principio Judas no se portó así, ¿verdad? Pero poco a poco Satanás fue llenando su corazón de corrupción y de malos pensamientos contra Jesús. Amén. Y un día lo vendió por 30 monedas de plata a Jesucristo. Y aún esa noche Jesús le dice: ¿a qué vienes, amigo? Le pregunto, ¿es hipócrita Jesús? ¿Está fingiendo su amistad? Nos falta mucho, hermanos, y debemos admitirlo, porque quizás usted y yo, no solo al momento que, aún antes que Judas nos hubiera robado y alguien nos hubiera dicho: mira, este tiene fama de ladrón, en ese momento usted lo echa. O yo lo corro de la empresa, del grupo de trabajo, ¿verdad? De la casa, porque ¿quién va a aguantar a un ladrón a la par suya? ¿Cuánto tiempo Judas sacó de la bolsa de las ofrendas de Jesús? Siempre que podía. Siempre que podía. ¿No se daba cuenta Jesús que lo sabe todo? ¿Por qué no lo rechazó? ¿Por qué no lo descalificó? Exactamente, porque quería darle una oportunidad. Así es. Judas tuvo muchas oportunidades de arrepentimiento. ¿Cuánto están escuchando? Amén. Judas tuvo muchas oportunidades, él no quiso tomarlas. Así que, ¿puedo yo extenderle la mano, aunque la gente haga lo que haga, y hablar? ¿Puede usted hablar con personas que han hablado en contra de usted o han murmurado contra nosotros? Podemos, hermanos, con la actitud correcta, pues nosotros, como le decía yo a alguien, representamos el Evangelio de Jesucristo. Y yo no puedo andar amargado, no debemos andar amargados, no debemos andar resentidos. Amén, hermanos. No debemos almacenar el pasado de las personas. Tengo que creer que Dios puede hacer cosas nuevas en la gente, que puede hacer un cambio, o por lo menos debo comportarme con amor, como que no ha pasado mayor cosa.